En 1897, en un barrio tranquilo de Salamanca, donde las calles empedradas guardaban siglos de historia y las familias conservaban tradiciones con orgullo casi religioso, comenzó a manifestarse un fenómeno que nadie supo nombrar al principio. Hogares estables, con años de armonía, entraban en una espiral de olvido colectivo. No era Alzheimer ni demencia senil. Era algo más selectivo, más cruel. Las personas comenzaban a perder recuerdos específicos, siempre los mismos tipos de memorias, momentos de conexión profunda, promesas importantes, razones originales por las que se habían unido como familia. En el centro de estas historias no había enfermedad visible ni trauma evidente. Había un hombre, un archivista que no trabajaba en institución alguna, pero que era conocido por todos. No imponía su presencia ni pedía ser llamado. Simplemente aparecía cuando las familias atravesaban momentos de transición, herencias que debían organizarse, fotografías antiguas que necesitaban clasificación, cartas de generaciones pasadas que requerían interpretación. El archivista era solicitado cuando surgía la necesidad de ordenar el pasado. Las familias lo llamaban para que les ayudara a catalogar documentos antiguos, para que descifra cartas en caligrafía difícil, para que organizara álbumes fotográficos que llevaban décadas sin revisarse. Su reputación era la de alguien meticuloso, respetuoso con la historia familiar y capaz de encontrar sentido donde otros solo veían caos. Nadie dudaba de sus intenciones. Al contrario, su presencia era vista como un acto de preservación, una manera de honrar a los antepasados y mantener viva la memoria familiar. Sin embargo, tras su paso, algo fundamental se rompía. Las familias no perdían los documentos físicos. Los perdían emocionalmente. Dejaban de entender por qué ciertos objetos habían sido importantes, porque se habían guardado determinadas cartas, que significaban realmente las fotografías que ahora estaban perfectamente ordenadas en álbumes nuevos. El archivista trabajaba con un método que parecía inofensivo. Llegaba con cajas de archivo, etiquetas numeradas y un sistema de clasificación que prometía orden permanente. Separaba los documentos por categorías: legales, sentimentales, históricos y relevantes. Esa última categoría era donde comenzaba el problema. Bajo su criterio experto, muchos objetos que las familias habían guardado durante generaciones eran reclasificados como prescindibles. Una carta de amor entre abuelos podía ser descartada por carecer de valor histórico oficial. Una fotografía borrosa de un momento familiar podía ser eliminada por problemas técnicos. Un diario personal podía ser considerado demasiado íntimo para conservarse con el resto del archivo familiar. Cada decisión era justificada con argumentos razonables: espacio limitado, riesgo de deterioro, necesidad de mantener solo lo esencial. Las familias aceptaban estas sugerencias porque confiaban en su experticia. Además, el proceso de clasificación era agotador. Revisar décadas de acumulación generaba conflictos, lágrimas y discusiones sobre qué merecía conservarse. El archivista ofrecía alivio a ese cansancio. Tomaba decisiones difíciles por ellos, eliminando la carga emocional del descarte. Lo inquietante comenzaba semanas después de su partida. Los miembros de la familia notaban que algo había cambiado en su manera de relacionarse con el pasado. Miraban las fotografías perfectamente organizadas y no sentían nada. Leían las cartas preservadas y las palabras parecían vacías. Los objetos que habían insistido en conservar ya no les decían nada. No era amnesia. Recordaban los hechos básicos, fechas, nombres, lugares. Pero habían perdido la textura emocional de esos recuerdos. Ya no sentían el calor de aquel verano en la casa del pueblo. Ya no escuchaban mentalmente la risa de la abuela al ver aquella fotografía. Ya no entendían por qué cierta carta había sido tan importante como para guardarla durante 50 años. El archivista había hecho algo que nadie anticipó. Al reorganizar la memoria material, había desconectado la memoria emocional. Los objetos seguían existiendo, pero su significado profundo se había evaporado. Las familias quedaban con archivos impecables y corazones vacíos, incapaces de sentir la continuidad que antes los unía con sus antepasados. El patrón se repetía en casas distintas con consecuencias similares. Familias que habían compartido una identidad fuerte comenzaban a fragmentarse.
Sin la conexión emocional con su historia común, los conflictos presentes se volvían más ásperos. No había referencia compartida que funcionara como recordatorio de quienes eran juntos. Las disputas por herencia se intensificaban porque los objetos habían perdido su valor simbólico y solo conservaban el económico. El barrio tardó en notar la conexión, no porque faltaran señales, sino porque resultaba perturbador aceptar que alguien tan dedicado a preservar el pasado pudiera estar destruyendo algo esencial en el proceso. Además, no había daño visible. Los archivos estaban en perfecto orden. Las fotografías lucían mejor que nunca. Los documentos importantes estaban protegidos adecuadamente. Pero quienes observaban con atención comenzaron a notar que las familias visitadas por el archivista dejaban de contar historias. Las reuniones familiares se volvían más breves y superficiales. Los nietos dejaban de preguntar sobre el pasado porque los abuelos ya no sabían qué contar o contaban hechos sin alma, como si recitaran de un libro de historia que no les pertenecía. Si este tipo de historias te mantiene atento hasta el final, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo este archivo. El archivista no llegaba a los hogares por casualidad. Tenía una red de contactos que le informaban sobre familias en momentos de transición, un patriarca recién fallecido, una casa antigua que debía vaciarse, una colección familiar que necesitaba donarse a un museo. Esos momentos de vulnerabilidad eran su oportunidad perfecta. Su presencia se justificaba siempre por una necesidad práctica. Nadie lo invitaba para destruir recuerdos, sino para preservarlos mejor. Esa contradicción era el núcleo de su poder. Prometía conservación y entregaba olvido, pero lo hacía de una manera tan técnica, tan profesional, que el daño se volvía invisible hasta que era demasiado tarde. Una de las primeras familias en sospechar fue la de los Mendoza. Habían contratado al archivista tras la muerte del abuelo, que había dejado un desorden monumental de papeles, fotografías y objetos acumulados durante 80 años. El proceso de clasificación duró 3 semanas. Al final, todo estaba impecable. 4 cajas de archivo con etiquetas precisas, un álbum digital con todas las fotografías escaneadas y organizadas cronológicamente, y una serie de documentos legales perfectamente catalogados. Pero cuando la familia se reunió meses después para celebrar lo que hubiera sido el cumpleaños del abuelo, algo faltaba. Miraban las fotografías y no conseguían recordar las anécdotas que el abuelo siempre contaba. Leían sus cartas de juventud y las palabras parecían de un extraño. Revisaban objetos que él había atesorado y no entendían por qué los había considerado importantes. La hija menor, Carmen, fue la primera en verbalizar la inquietud. Es como si hubiéramos guardado todo lo que papá era, pero perdiéramos quién fue realmente. Los demás asintieron incómodos. Tenían más material sobre su padre que nunca antes, perfectamente organizado y accesible. Pero habían perdido la capacidad de sentirlo presente en esos objetos. Carmen comenzó a investigar en silencio. Habló con otras familias que habían contratado al archivista. Descubrió que la experiencia era consistente, orden perfecto, vacío emocional. Nadie se atrevía a quejarse porque objetivamente el trabajo estaba bien hecho. Los archivos eran impecables. La clasificación era lógica. La preservación física era óptima. El problema era intangible. El archivista no robaba objetos ni destruía documentos valiosos. Hacía algo más sutil, desactivaba la conexión emocional que hacía que esos objetos importaran. Y lo lograba mediante un proceso que parecía completamente legítimo: organizar, clasificar, descartar lo redundante, etiquetar todo con precisión. Carmen descubrió algo más inquietante. El archivista conservaba para sí mismo los objetos que descartaba. No todos, solo aquellos con mayor carga emocional: cartas de amor, fotografías de momentos íntimos, diarios personales. Los justificaba diciendo que podrían tener valor para futuras investigaciones históricas, que él los guardaría en condiciones apropiadas, que las familias podían recuperarlos si cambiaban de opinión. Pero nadie los recuperaba. Una vez que esos objetos salían de la casa, las familias los olvidaban. No porque no quisieran recordarlos, sino porque perdían la urgencia emocional que los hacía importantes.
Era como si el archivista hubiera extraído no solo los objetos, sino la necesidad de tenerlos. Carmen decidió visitar al archivista en su casa, un edificio antiguo en las afueras de Salamanca. Él la recibió con cortesía profesional, rodeado de estanterías repletas de cajas de archivo. Cada una llevaba una etiqueta con un apellido familiar. Había décadas de memoria ajena almacenada en aquel lugar. Cuando Carmen preguntó por los objetos que su familia había descartado, el archivista la condujo a una habitación en el fondo. Allí, organizados con el mismo cuidado obsesivo que aplicaba a todo su trabajo, estaban los fragmentos emocionales de docenas de familias. Cartas que hablaban de amor imposible, fotografías de momentos de alegría pura, diarios que revelaban miedos profundos. ¿Por qué guarda esto?, preguntó Carmen, sintiendo un escalofrío. El archivista respondió sin alterar su tono neutral: porque alguien debe preservar lo que realmente importa. Las familias son incapaces de valorar su propia historia. Se aferran a tonterías y descartan tesoros. Yo corrijo ese error. Carmen entendió entonces la verdadera naturaleza del daño. El archivista no creía estar destruyendo nada. Creía estar rescatando. En su lógica retorcida, estaba salvando la memoria auténtica de familias que no sabían apreciarla. Pero al hacerlo, las estaba dejando huérfanas de su propio pasado emocional. ¿Y qué hace con todo esto?, preguntó Carmen señalando las cajas. El archivista sonrió por primera vez, una expresión que no alcanzó sus ojos. Lo estudio. Lo preservo. Lo convierto en conocimiento. Estas familias vivieron vidas pequeñas, pero sus emociones son datos valiosos. Aquí tengo patrones de amor, patrones de pérdida, patrones de conflicto. Es un archivo de la condición humana. Carmen sintió náuseas. No estaba hablando con un preservador de historia, sino con alguien que coleccionaba el alma de las familias como si fueran especímenes. Tiene que devolverlo todo, dijo con voz temblorosa. El archivista negó con calma. Legalmente, estos objetos me fueron cedidos. Las familias firmaron documentos de transferencia. Yo no forcé nada. Ellos eligieron deshacerse de lo que consideraban prescindible. Técnicamente tenía razón. Cada familia había firmado autorizaciones para que él dispusiera de los materiales descartados. Nadie había leído con cuidado. Todos habían confiado. Y esa confianza los había dejado vulnerables a un tipo de robo que no tenía nombre en el Código Penal, el robo de la memoria emocional. Carmen salió de aquella casa con la certeza de que debía advertir a otros, pero sin saber cómo hacerlo. ¿Qué podía denunciar? ¿Que un archivista guardaba objetos que las familias habían descartado voluntariamente? ¿Que después de organizar sus archivos, las familias se sentían vacías? No había crimen evidente, solo consecuencias invisibles. Decidió empezar por lo simple: hablar. Reunió a las familias que habían contratado al archivista y les pidió que compartieran sus experiencias. Al principio, nadie quería admitir el vacío. Sentían vergüenza de no poder conectar emocionalmente con su propia historia. Parecía un fallo personal, no algo causado externamente. Pero a medida que las historias se acumulaban, el patrón se volvió innegable. Todas describían la misma secuencia: orden perfecto, descarte razonable, vacío posterior. Todas habían perdido la capacidad de sentir el pasado, aunque pudieran recordarlo factualmente. Y todas habían firmado documentos cediendo al archivista los objetos más cargados emocionalmente sin comprender realmente qué estaban entregando. Un historiador local, al enterarse de la situación, visitó al archivista con pretexto académico. Quería ver la colección. Lo que encontró lo dejó perturbado. No era solo la cantidad de material almacenado, sino la manera en que estaba organizado. El archivista había creado una taxonomía de las emociones humanas basada en objetos ajenos. Tenía secciones etiquetadas: amor no correspondido, duelo infantil, culpa materna, resentimiento fraternal. Cada caja contenía ejemplos múltiples del mismo tipo de emoción, extraídos de familias diferentes. El archivista los estudiaba buscando patrones, como si las emociones pudieran reducirse a fórmulas. Para él, las familias eran simplemente fuentes de datos. Su sufrimiento posterior no le concernía. Había cumplido su función,
organizar el caos, preservar lo valioso, descartar lo redundante. El historiador intentó razonar con él, explicarle el daño que causaba. El archivista lo escuchó con paciencia y luego respondió: el problema no soy yo. El problema es que la gente no sabe que merece ser recordado. Yo les ofrezco criterio objetivo. Si después se sienten vacíos, es porque su conexión con el pasado era superficial desde el principio. Esa respuesta reveló la dimensión completa del problema. El archivista no solo robaba recuerdos emocionales, justificaba el robo culpando a las víctimas. En su lógica, si las familias sufrían después de su intervención, era porque nunca habían valorado correctamente su historia. Él no destruía nada, simplemente exponía una debilidad preexistente. La comunidad comenzó a reaccionar, no con furia, sino con una tristeza profunda. Las familias afectadas se reunieron e intentaron reconstruir lo perdido. Algunos buscaron copias de fotografías descartadas en casas de parientes. Otros intentaron reescribir anécdotas familiares basándose en fragmentos de memoria. Pero el esfuerzo era doloroso y los resultados, insatisfactorios. Lo que se había perdido no era reproducible. El archivista, consciente del cambio de percepción, dejó de aceptar nuevos encargos en Salamanca. Se mudó a otra ciudad donde su reputación aún estaba intacta. Llevó consigo su colección completa, cajas y cajas de memoria ajena que seguiría estudiando en privado. No expresó arrepentimiento. Desde su perspectiva, había hecho un trabajo impecable. Las familias de Salamanca quedaron con sus archivos perfectamente organizados y sus corazones permanentemente incompletos. Aprendieron, demasiado tarde, que la memoria no es solo información, sino emoción. Que preservar el pasado no es solo guardar objetos, sino mantener viva la capacidad de sentir lo que esos objetos representan. El caso del archivista nunca llegó a tribunales. No había delito que procesar. Pero su nombre quedó asociado en Salamanca con una forma de violencia invisible, la que despoja a las personas de su derecho a sentir su propia historia, dejándolas con recuerdos perfectamente catalogados que ya no les pertenecen emocionalmente. Y esa comprensión tardía fue el único legado de una historia que enseñó que el olvido no siempre llega como enfermedad, sino a veces como organización excesiva en manos de quien confunde preservación con control.